Buenas tardes, familia del corazón. Como todos los viernes. Ya llegué. Ya estamos acá. Bien, entonces, por acá pues bueno, ahora quise invitar a un tema libre. Así se llama el título de hoy. Hablemos un poco de todo. Tema libre, pero no de todo. Acuérdense que tenemos qué significa la corbata dorada. Y bueno, pues para los que no saben, es que hay un tema en específico que no puedo tocar. Pero bueno, y los que no puedo tocar, los disfrazamos un poquito, pero en especial no puedo. ¡Qué huele! Bienvenidos a todos los que van llegando. Buenas noches, Europa. Buenas tardes a todo el resto del mundo. Y por acá, ¿qué? Ok. Jonathan, hola, mis hermanitos. Buenas tardes a todos. Un abrazote, mi Johnny. Glendita, Osvaldo, Glenda, Osvaldo, Isabel, ¿qué? Chiriguayo, Gilma de León, Lucy Carlo, Nelson, Jimena, Leito, Walter, María, Andrea, Sebastián Rubí, Segur, Guillermo Cuña, Caluña, Emanuel Sanabria, Edwin Cool, Penagos Ospina. Bienvenidos todos ustedes que son los primeros que van llegando. Pues bueno, vámonos no tanto con, ahora quisiera hablar un poquito, como les dije en el título, un poquito de todo, sobre todo algo de interés, no solamente noticias de lo que está pasando en el mundo, en cuanto a desarrollo. Nada más, pues bueno, por aquí sí voy a tratar de leer todos sus comentarios, aquí sí, porque pues de hecho vamos a hacer entre todos este programa, ¿qué les parece? Nada más con respeto, por favor, tolerancia para con los demás y para con su servidor, porque juntos hacemos este programa, ¿vale? Este video. Abrazote, gracias, buenas tardes, gracias por su luz a todos los que van llegando. Bien. Pues bueno, acuérdense, comentarios, bendiciones también Edgar Calderón. Aquí sí vamos a leer comentarios y preguntas, ¿vale? Gabriela Howe dice, mi like, gracias, número 63 de like. Uniéndome a tiempo, un saludo querido Alejandro, pregunta... dice, ¿es real que antes de que finalice este mes empezará tanto lo esperado? Nesara Gesara. No se sabe, Gaby. Hay mucha información y desinformación ahorita. Se nos había dicho hace tiempo que cuando ya fuera el momento o ya estuviera cerca, iba a haber demasiada desinformación. Entonces creo que ahorita hay demasiada desinformación. También su servidor le ha costado trabajo encontrar información real, verídica. La verdad me ha costado mucho trabajo. No hay gran información. Eso quiere decir que a lo mejor muchos están en secreto. Ahorita no los pueden dejar hablar. ¿Y por qué? Porque a lo mejor ya tuvieron sus beneficios. Ya saben de quién estoy hablando y no puedo decirlo abiertamente. Pero bueno, es por eso que hay muy pocas noticias acerca de todo este asunto. Pero todo pinta, todo puede ser, Gaby. Vamos a vibrar lo bonito, ¿no? Vamos a esperar en Dios que de verdad así sea, porque pues ya hay mucha gente que no aguanta más. Definitivamente, ser una super bendición recibir esto. Y los que no, pues hay que buscar otra situación, ¿no? Digo, no conformarse, mis hermanos, con simplemente estar esperando una bendición de Nesara, Gesara u otras, porque pues te puedes quedar esperando qué tal si hasta esto arranca, Dios no lo quiera, hasta 2026. ¿Te vas a quedar sin comer, sin pagar la renta y todo hasta 2026? Creo que no. Hay que activarse y ponerse las pilas ya. Bueno, pues a buscar otro trabajo, buscarle modo, a buscar el tiempo, en fines de semana, pues hacer otra actividad, moverse. Si no, esto no viene, hay que moverse, ¿no? Acuérdense que un barco que está en alta mar, en un muelle, está parado sin navegar, se oxida, se pudre y no sirve. El movimiento, la vida es movimiento. Entonces no se queden ahí esperando a que llegue todo esto para estar bien. Acuérdense que estar bien también primeramente representa estar bien con uno mismo, para que eso se vea reflejado hacia el exterior. Vale. Buenas tardes, Bertito, también para ti. Buenas tardes igualmente. Todos los saludos, gracias. Vamos a leer comentarios, comentarios y preguntas ahora. Ok, vamos a ver por acá. Buen día, Alex, no es pregunta. Dice, es comentario. El oro no ha bajado de 2.500 el día de hoy. Gran señal. Chihuahua. A ver, ahorita lo checamos de una vez común. Aquí lo tengo muy a la mano. Y yo lo he estado haciendo toda la semana y no había llegado a 2.500, mi hermanito. O bueno, anónimo, porque no tienes aquí A ver, Google, buscar onza de oro hoy. Aquí en dólares. Y... chisachis los mariachi. Te juro que tengo 1 o 2 semanas diario metido, checo 1 o 2 veces o 3 veces al día, y sí, efectivamente,
pasó de $2,500 la onza. Eso es buena noticia. Acuérdense que, ojo, no quiere decir que porque había un rollo. Se decía por ahí que iba en traje Sara Nessara o todo estaba hecho para pasar al patrón oro cuando la onza de oro alcanzara los $2,500. No, es fake. La verdad es que tiene que mantenerse por encima de $2,500 cierto tiempo. Si esto se logra y se alcanza, sí, van los países con patrón oro y vámonos, porque es una estabilidad fuerte y todo pinta que va para allá. Si esto se mantiene así, vámonos con todo, de verdad. Ok, es muy buena noticia, caray, me ganaste la emoción, pero gracias por dármela. Anónimo, pero bueno. Que por cierto, los anónimos traen en jaque durísimo al Maduro, caray. No me gusta hablar de política, pero qué friega le han metido a todos los sistemas institucionales de allá de Venezuela, los anónimos. Y ya lo amenazaron que van por más, si no, se rinde. Pues ojalá que así sea. Ahora, yo no sé si realmente, yo no me meto por eso en política, no sé si realmente esté bien que, es un poquito, creo que es mejor, está bien, ¿no? Pero por otro lado, acuérdense que Maduro había avisado que se iba a meter a los BRICS, ¿no? ¿Qué pasó con Argentina? Ya estaba todo con el expresidente, habían dicho que sí, había solicitado entrar a los BRICS, llega Milei y manda la goma el proyecto de los BRICS. Creo que nos están dejando ahí entrever algunas situaciones, ¿no? Entonces, por eso no es bueno ni jugar de un lado ni del otro. Tenemos que ver las dos caras de la moneda. No podemos vernos solamente de un solo lado. Que ha hecho muchas malas cosas y que hay gente quejándose, sí. Y que le va a caer la justicia si es algo malo, sí, definitivamente. Si es inocente, pues se le va a voltear a toda la gente, se van a quedar, ya entendí por qué estábamos así. Yo creo que más bien, es que hay dos contras, miren. Una es que no lo dejen, le tengan el zapato como a Cuba. No los dejen crecer y realmente no es el presidente el que está haciendo todo eso, sino las élites oscuras, los que no dejan que Venezuela suba. Para su bendición o su maldición, Venezuela tiene demasiado petróleo, demasiado minerales, oro, plata, platino, tiene mucho de todo. Entonces es su bendición, pero es una maldición al mismo tiempo por la ambición de los oscuros. Puede ser que no dejen trabajar a ningún presidente para que tener la bota en el cuello como le pasó a Cuba y no sea culpa de él sino de ellos. Viéndolo por otro lado, vamos a suponer que sí, que efectivamente ha hecho malas cosas, que la mayoría de la gente se queja, y dicen que por ahí yo me voy por donde el río Zonas porque agua lleva, yo con cierta tendencia a que sí es maleante el Maduro, pero por otro lado les podría decir que también hay que analizar la contra, ¿no? ¿Qué está detrás de todo esto? Acuérdense que estamos viendo una película, no nos podemos ir solamente por un lado de la historia, hay que analizar ambas. Permiso. Con todo gusto, Charles Bullón. Saludos igualmente, Jesse. Saludos y bendiciones, te los agradezco de todo corazón. Vámonos con comentarios y preguntas, ¿vale? Vamos a ver. Nunca menciono. William Cervantes, no menciono nada de todo esto, mi hermano. Si ya me has seguido durante algún tiempo en el canal, sabrás que el día que me puse una corbata dorada, no puedo contestar a este tipo de preguntas, mi hermanito. Vale. O sea que sí es libre, hablemos un poco de todo. Tema libre, pero libre entre comillas. Libre de hablar de muchas cosas, ¿vale? No solamente vamos a hablar de todo este asunto de las bendiciones y todo este rollo. Ok, Antonio Carlos Mercado. Lo mismo que les dije en el principio del video, mi hermanito. Preocúpate mejor por hacer algo por ti mismo, para tu bienestar, para crecer como ser humano por dentro, para que no tengas que esperar nada de fuera que te venga a cambiar la vida. Llegarán cuando tengan que llegar, mi hermano. ¿Vale? Todas estas bendiciones. Y vámonos por acá también. Gracias por todos sus saludos y bendiciones para su servidor, con todo gusto. Ok, muy buenas tardes, les saludos de Ecuador, dice Evaristo Canelos. Más o menos en qué tiempo se hará realidad la ejecución de Gesar y Nessara. No doy fechas, mi hermanito, no tengo idea. Yo quisiera que fuera mañana, pero no hay fechas. Y quien te dé una fecha, te estaría mintiendo. Sé que hay un aviso importante y una actividad fuerte para el día 19 de agosto. Posiblemente ahí tengamos una sorpresa, ¿vale? Pero vamos a ver, o 17, creo que es 17, más bien, perdón, 17, como dice acá Luz Martínez.
Momento especial, Sky Prince espera que estemos todos unidos el 17 de agosto para algo importante unidos. Sí, Luz, pero ¿sabes qué? Sí vi el video de Sky en donde dice que va a abrir su canal, va a ser un en vivo, creo, o algo así, ¿no? Y dice que pues bueno, que se está quejando en ese video de los sombreros blancos, que a ver cuándo van a hacer algo, que cuándo empieza, que ya nos tienen a todos fastidiados y cansados. Luz, y les dije hace rato en el canal de Telegram, ¿qué carambas pensamos que están haciendo? ¿Qué tal si se están agarrando a balazos? Y es muy cómodo que, como yo, como Sky, estemos detrás de una cámara diciendo, sí, vamos a pelear y vamos a sacar todo adelante. ¿Y qué les pasa a esos desgraciados? ¿Por qué nos apuran? Qué cómodo estar en una sillita y una cámara sin hacer ni madres. Es muy fácil juzgar a la alianza, y perdón, Sky, que te lo diga. Tú eres una persona muy espiritual y se me hace raro que tú eres la principal y la primera que sabe que la alianza no se está rascando la panza y le estamos exigiendo a quien nos está ayudando. No suena lógico. Pero ahora, quiero analizar y pensar la siguiente parte o la contraparte, que podría ser que alguien te dijo que dijeras eso. Yo quiero pensar que es eso y que es un llamado a ocultas para ver cómo va, si no es que para en ese en vivo también agarrar algunos oscuritos que anden por ahí. Vale, yo quiero pensar que va con una intención positiva y que no nada más tu en vivo va a ser una queja en contra de los sombreros blancos o de la alianza. Vale, por ahí está Luz. Ok. Ahora, va para todos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos esperando. ¿Cuándo va a llegar esto? Sí, ¿qué estás haciendo tú para que te llegue tu abundancia? ¿Qué estás haciendo para que en este momento, en este instante, cambie tu situación financiera? ¿Nada? ¿Esperar a que te cambie la vida? Perdón, qué mal estás. ¿No? Si creemos que algo de externo o alguien de afuera, de otra dimensión, de otro universo, va a llegar y venir a cambiarnos la vida, estamos bien jodidos y por eso tenemos miles de años mal. Y por eso hemos permitido que un cabal nos domine. Si no cambiamos desde dentro y empezamos a hacer algo, no va a cambiarnos nada la vida, de verdad. Y los que están pensando eso, que les va a cambiar la vida algo de afuera, se van a quedar esperando aunque lleguen las bendiciones. Acuérdense que esto también va con merecimiento. Vale. Sí, Rita, Rita, precisamente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy hablando precisamente de esto. Precisamente. Ok, buenas tardes, Alex, saludos desde Ecuador. ¿Qué sabe del accidente de aviadores en Brasil? Creo que fue manipulado, algo había, fue un sabotaje, Marco. Vale, creo que había alguien importante allí que había que acabar. Creo que incluso son algún oscuro que la alianza, sí, ya me acordé. Parece ser que desgraciadamente sí hubo daños a terceros, a inocentes, pero era importante que ese avión cayera ya que había oscuros allí. Un método de la alianza un poco ortodoxo, pero en las guerras siempre hay bajas. Ni modo, Dios bendiga y los haga héroes a los que vienen ahí también. Vale, que sean recordados por siempre. Mártires de la causa. Vale. Dice Jorge Rigoni. Ok, dice Jorge Rigoni. Perdona, antes de leer, tengo que leer las preguntas antes de comentar, no es que me quede pasmado, estoy leyendo. Dice Jorge Rigoni. Hola Alex, yo trabajo de masajista y acupuntor. Esta profesión más adelante se va a poder continuar en esta profesión, gracias. Jorge, no te sé decir, mi hermano, con tantas tecnologías que van a entrar, hablando de los dispositivos MedBeds, precisamente yo tengo un poquito de duda, mi hermano. Yo también sé de medicina tradicional china, incluyendo la acupuntura, que es una rama de la medicina tradicional china. Yo ya no la ejerzo, pero cuando tengo alguna emergencia, alguien, un conocido que anda cerquita, necesita, lo aplico. Obviamente eso nunca se dolida. Pero lo que sí te sé decir es de que posiblemente ya no se necesite, mi hermanito. Pero a lo mejor posiblemente puedas. En cuanto a masaje, yo creo que si todos necesitamos, a lo mejor, oye, ¿sabes qué? Yo si quiero, es riquísimo que te masajen. La verdad, es muy saludable y muy bueno. Independientemente que vayas a una medbed y te hagan sentirte igual que como cuando te dieron el masaje. ¿Cuánto tiempo tendrías que esperar si es que van a estar destinadas primero a emergencias? Mucho más adelante, cuando ya se saca adelante en salud a todas las personas. Permíteme. Ay, disculpe, familia. Y se me fue por otro lado la agüita, pero bueno, ya.
Yo creo que va a ser más indispensable tener a alguien a la mano que te haga sentir bien con ese masaje, que esperar una cita para que me den mi masaje. Si no es rápido, mira, mejor yo agarro el masajista, sinceramente. Y si no procede, Jorge, si no va a haber esta profesión, que es una maravilla, la medicina tradicional china, yo no quisiera que desapareciera, pero pues si tiene que ser así por algo que te da sanación en 10 minutos total y se cura una enfermedad incluso, ya no un padecimiento, una enfermedad, pues que venga, ¿no? Pero puedes apuntarte posiblemente para poder trabajar en un centro de estos, mi hermano, ¿no? Te da más bonito también, ¿no? Y menos cansado con los masajes, pero bueno, yo no dejaría de tomar masajes, sinceramente. Arturo Gutiérrez, hermano mío, pregunta, pero pues ¿cuál fue, mi hermano? No escribiste nada, Arturo. Bueno, escríbele, a lo mejor está más abajo tu pregunta. Ok. Ok. Glenda Schgirla, algo así. Por favor, algo así se escribe. Por favor, ¿nos puede decir cuándo haya el apagón y los 10 días de encierro? ¿Cómo harán para avisar a todos los que viven lejos de su casa? Por ejemplo, los que trabajan de choferes de tráiler o camiones. Pues simplemente ellos van a tener radio, se la pasan escuchando el radio todo el día también. Pues, ¿qué otra cosa pueden hacer? Ahí viene, hermanito, no estar encerrados. Es probable que incluso no tengan que transportar nada, porque si va a ser obligatorio el encierro, van a estar en su casa y lo van a poder ver, no te preocupes. Si es muy esencial lo que transportan, posiblemente los militares los dejen ahí y se van a enterar por radio o por teléfono. Ya dijeron que también por teléfono van a mandar esos documentales. Entonces nadie se lo va a perder, no te preocupes. Ahora, ¿quién se lo va a perder? A lo mejor una tribu que esté por ahí metida en el Amazonas, los beduinos que están a kilómetros y kilómetros metidos en el desierto. ¿Y saben qué? No les importa. Les aseguro que no necesitan enterarse de todos estos cambios. Ya cuando lleguen algún día a la civilización y se den cuenta, los beduinos pues sí comercian en algunas ciudades, ¿no? Se transportan por medio del desierto y después se dicen beduinos. Y viven incluso parte de su vida en el desierto. Pero sí tienen contacto con la sociedad. Ya se enterarán. Pero a un nativo del Amazonas que nunca ha visto a un ser humano de la ciudad, ¿qué le va a importar que vengan estos cambios, carajo? O sea, a ellos les vale un cacahuate. Mientras tengan comidita, no necesitan más, ¿eh? De verdad, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Realmente se requiere muy poquitas cosas para ser feliz, pero el hombre lo hemos hecho muy complicado. Vale. Ok, José Luis Escobar dice, en cierta ocasión leí que Gesara Nesara se implementaría cuando la onza de oro pase de los $2,500 y ya ha pasado. Sí, mi hermano, pero necesita establecerse un buen rato en 2,500. ¿Qué tal si mañana baja? Y ha pasado. Entonces, necesita establecerse de 2,500 para arriba un buen rato. No, en cuanto toque los 2,500, $1, no quiere decir que sea. Y no es que Gesara Nesara. No, mi hermano, leíste mal. Lo que se habló fue de que en cuanto pase esa cantidad, ya estaría libre, más fácil y accesible o atractivo para que los países pasen a patrón oro, que va de la mano. También esto es parte de Gesara Nesara. Pero principalmente es para eso. ¿Ok? Desde España, esperando tiempos de paz en todos los países. Igualmente, Patricia Luna. Igualmente, hermanita. Ay. Dice Gabriel Pascual. Hola Alex, pregunta, ¿has visto un video de Carles Torá sobre la Nueva Jerusalén, el plan Andinia y varias cosas más de la Patagonia Argentina? Híjole, Gabriel, la verdad es que si le creyera la 1/10 parte del .001 de lo que habla Carles Torá, me tomaría el atrevimiento, la molestia de investigar qué dice, pero la verdad, desde que le encontré en muchas mentiras y muchas alucinaciones, perdón, dejé de seguirlo. Sinceramente no me interesa lo que diga, porque para mí es fake, mentira y puras alucinaciones que el señor cuenta, con tal de hacerse famoso. Digo, si antes vendías Amway y luego te vuelves un conferencista hablando de ovnis y de todo esto, y que supuestamente transportó agentes de 3 letras a la Antártida, cuando después le descubrieron que ni siquiera piloto aviador de avión, que era falsificada su licencia, entonces podemos hablar de que es fake, ¿no? Entonces, yo de él no le creo nada, sinceramente. Igualmente Anita Rodríguez, también, gracias. Héctor Colector 77, Alex pregunta, dice que Andrea
Bernabé comenta que vamos a una tecnocracia. Ya habrá una división, ¿será? Sí, sí, habrá una... Tiene toda la razón. Si te refieres a que la gente que ya más o menos despertamos, que no creemos en las farmacias, que no creemos en las religiones, que no creemos en la política, porque como nos lo han contado está mal, sí, efectivamente, y creemos que una tecnología nos va a ayudar mucho, sí, eso es una tecnocracia, mas no vamos a dejar, bueno, los que creemos en una deidad, una energía suprema, en un gran espíritu, créeme que no habrá por ese lado. Pero la gente que siga dormida, sí, ellos sí se van a separar, no entendiendo qué es lo que pasa, hasta que no les quede otra más que creer, ¿vale? Porque o de plano crees, o a ver qué haces, o te vas al campo a vivir, a sembrar, o te vas a una cueva a vivir como ermitaño, porque pues no vas a caber, ¿vale? Ok, y no tengo idea de quién es Andrea Bernal, pero bueno. Gabriela Howe dice, así es, querido Alejandro. Vibrar alto y seguir con nuestro diario vivir. No me angustia por el dinero, pero es necesario por ahora. Soy feliz imaginando un mundo diferente. Yo también. Que por cierto, híjole, les comenté que fui a comulgar por primera vez con los... Ya tuve permiso. Hacía muchos años que me habían invitado a conocer a los santos niños. Para quien no sabe quiénes son los santos niños, son unas plantitas sagradas, como los champiñones, vamos a decirle porque está prohibido decirles de su nombre. Unos champiñones muy fuertes, muy bonitos. Normalmente son tranquilos, pero nos tocó una chamana hermosa, con mucha fuerza, que viene de Oaxaca, que conoció a María Sabina, y ella nos dirigió, nos guió en este proceso. Muy hermoso, hermosísimo, y nos tocó de los más fuertes, nos dijo, estos se llaman derrumbes. Dicen que yo he escuchado historias de que con uno solo te va luego fuertecito. No, hombre, a mí me tocó un puño. O sea, no. ¿A qué les cuento? Dije, esto ya se va a poner, pero intenso. ¿Qué creen? Sí, se puso intenso. Pero muy, muy, muy hermoso. Encontré algunas cosas hermosas de sanación. Nada más que no me veo. ¿Sí me ven? Bueno, perdón, se me cayó la... Se me fue la luz, de plano. Hubo un cambio de... Ok, sí. Ah, que ya salí. Gracias, familia. Perdón, se nos fue la luz y anda fallando un poquito, pero pues ahí sí, ya con todo y que tengo un no break, pues cuando se va la luz se me va el internet y pues bueno, no quedo, ¿no? Bueno, ya ni supe. Bueno, le estaba contando que fue una experiencia hermosa que me ha cambiado también la vida, me ha dado mucha paz. Son una maravilla estos maravillosos derrumbes. Pero bueno, ya está. Ok, ya, continuamos. Qué bueno que no tuve que hacer el video en dos porque ahora ya le aprendí más. Ya sé que nada más me espero tantito y regresé y ya quedó. No era tu internet, Ágata, no era tu internet, fue la luz que aquí brincó. Y con un brinquito que dé, pues ya valió. Ok. Gracias, Rosa Teresa, también a ti. Bienvenidos, otra vez, bienvenidos de nuevo. Buenas tardes, Alex. Un gusto escucharte. Bendiciones para ti y tu familia desde Atizapán, Zaragoza. También por acá desde Estado de México, Laurita Jiménez. Gracias, bienvenida. Boa tarde, querido irmão. Sou do Brasil. Aqui falamos um pouco nessa Sara. Para eu saber, quando falo minha, não acreditam. Isso pouco tempo, manita. Pouco tempo. Irmão, no, hablo poquito, entiendo muy poquito y hablo muy poquito portugués. No falan en portugués, no falan. Obrigado tu presencia. Va. Ok. Pero, ¿qué pasó? Se cayó la señal. Ok, no se cayó, ya regresé. Ok, dice Héctor Colector, siento que ya no hay que darle atención a la nueva pandemia del mono. ¿O qué piensas, hermano? Pues no, el que esté dormido sí va a seguir con su cubrebocas, con su taparrabo bucal, seguramente se va a poner sus aplicaciones en el brazo, va a estar encerrado. Y sí, los que estamos despiertos, creo que va a haber una fuerza más. Es más, ¿saben qué? Ya ni siquiera... La verdad que los oscuros están cayéndose a pedazos con su teatrito. El menos del 5% de la población les creyó. Pero con esto, creo que tampoco. Ya hay mucho más despiertos en ese aspecto.
Dice Beni Escamilla Díaz. Alex, linda tarde. Igualmente, linda tarde, Benito. Dice, ¿qué opinas de las terapias de Reiki? Tuve una experiencia y estoy esperando resultados. Híjole, mira, mi esposa es Master Reiki. La verdad que, híjole, es una maravilla. Una transmisión de maravilla. De hecho, ¿saben qué? Se cree, ahí les va, Beni, y les va para todos. Resulta que las camas Medbed sí van a ayudar a curar todo y vamos a ayudar a que nos regresen a una edad parecida a cuando teníamos 30 años físicamente. Pero la idea es que también esté en un tiempo. Se cree que vamos a aprender, estando en quinta dimensión, que ya no vamos a ni siquiera necesitar esas camas médicas, porque vamos a saber curarnos. Y ahí les va, el Reiki sé que se va a potencializar a tal grado como si fuera una cama médica. Ahí va a poder curarte una enfermedad, regresarte la edad, hacer todo lo que hace una Medbed, pero directamente a nosotros mismos o a otras personas. No sé qué resultados estés esperando, mi hermano, o que te mandaron a hacer estudios con Reiki. Qué raro, porque no, supuestamente cuando te lo dan al final de la terapia te dicen, oye, esto y esto y esto, pero ¿cuáles resultados? Salvo que estés esperando un resultado de sanación. También, bueno, lleva su terapia, lleva varias veces a veces, no solamente es una vez, te deben de haber dicho que lleva varias. Si es así de sanación, pues adelante, y es una maravilla. A mí, Fabi, en lo personal, una terapia personal de Reiki para cuestiones emocionales, no me la puede dar porque es mi pareja, es como darle a un pariente y no se le puede dar, ¿vale? Pero dolores de cabeza, dolores de estómago, resfriados, me ha ayudado a curar muchas cosas con su Reiki. Entonces, de que funciona y muy bien, y es muy bonito. A mí me han dado un Reiki profundo como el que no me ha podido dar Fabi, porque soy su esposo, que ya me ando cambiando. No me hagan caso. Me han dado Reiki, y la verdad, yo he tenido que pude yo ver una de mis vidas anteriores, fue ahí, con Reiki. Ni siquiera fue una regresión, otra vía. Yo solito agarré y me llegó para allá y me di cuenta cómo era ese asunto. Estuvo muy interesante. Estoy revisando lo anterior, los que antes que se me cayó. En el inter que se cayó el sistema, bueno. Ahora, querida alma pura, gracias Michael Tommy. Mitchell Tommy. Estamos a unos milenios en Kali Yuga y solo nos levantamos de un bache chungo. No, Michelle, de hecho creo que el Kali Yuga va terminando también. Ya estamos en las orillas de que termine el Kali Yuga, ¿vale? El Kali Yuga prácticamente son eras de la humanidad, en donde habla de cambios fuertes durante una oscuridad tremenda o un aprendizaje muy fuerte que tiene la humanidad, y va saliendo. En el hinduismo, si mal no me equivoco, el Kali Yuga, vamos saliendo. No es que nada más fue una respiración, mi hermano, según yo va pasando. Ok. Elvi Vargas, creo que ya te contesté. Alguien más preguntó algo parecido a lo que me estás preguntando y ya lo contesté, hermanita. Sí, Claudia solo nos podrían encerrar si de nuevo el mundo hace caso y se somete. Sí, si se someten, entonces si todos nos ponemos duros como hacer unas marchas mega masivas como en Venezuela, logramos someterlos. Si no, otra vez todos a hacerles caso. Espérame tantito. Ok. Glenda Shirla, no puedo hablar abiertamente de tu pregunta, no la puedo expresar al aire, pero sí, hermanita, desgraciadamente las personas que están como tu hermano van a tener acceso a las Medbeds. Ojo, las personas que no están mal, pero se pusieron esas aplicaciones en el brazo, desgraciadamente no van a ser de los primeros en atenderse, pero en el caso de tu hermano, sí, ¿vale? América Saavedra, ya ha hablado mucho del señor Arlequín, que es una persona que padece de sus facultades mentales, ya lo mandaron callar, no entendió, lo van a volver a callar, en serio, ¿sale? ¿Por qué? Porque está haciendo un gran negocio, está bien, cada quien cobra lo que quiere y el señor hace conferencias de 5 o 7 mil dólares. Está bien, hay que se los pague quien le crea. Aparte, ir a escuchar mentiras y pagar un dineral, perdón, pero no. Vale, esa es mi opinión. Y lo mandaron callar, pero no entendió. Y lo van a volver a callar. Ese es mi punto de vista. Berta Novoa, todos van a ser aprendidos, hermita, cuando entren todos. Perdón por ese ruidazo, pero es el ventilador del no break, que está tratando de acomodar
la luz que está jalando demasiado la bomba. Y bueno, eso me provocó el corto de corriente. Pero bueno, ya se cayó. Va a estar hacia ratitos, perdón. No, ¿qué dice Prodigital? Prodigital Life dice, no es solo el tema del valor del oro. Te refieres a que alcanzaba los $2,500. Dijeron que para que comience todo, el ejército de Estados Unidos debe irse de Irak. Sí, efectivamente, para que por lo... No todo. No todo, Prodigital Life. No. Simplemente para que Irak pueda revaluar su moneda en oro, tiene que irse el gobierno, los militares de Estados Unidos. ¿Ok? No quiere decir que empiece todo. Ahí puede arrancar una pequeña parte de todo. Más no quiere decir que es todo. Ok. Sigo subiendo, me perdí algunos comentarios o preguntas. Dice Bernardo Valencia, buena pregunta. Dice, hola Alex, buenas tardes. Quiero saber cómo puede definir a los sombreros blancos que siempre nos nombra. Son la gente que está detrás bambalinas. No te puedo decir que son de un modo, que hacen esto, que hacen lo otro. Así como hay millonarios con mucha oscuridad sometiendo a la humanidad durante mucho tiempo, también hay millonarios como el güerito de las trompetas, que le interesó más estar o sacar adelante a la humanidad por el bien de todos, que quedarse a rascarse la panza con sus millones. A él lo habían invitado a la oscuridad a formar parte. Los mandó a la goma, no le interesó. Después lo buscó la alianza para poder entrar y entró. Así es como se define un sombrero blanco, alguien que está haciendo algo por la humanidad. Ok. Lo de precatorías, Claudita, no, ni idea. No tengo idea de eso. Honestamente ya empezaron a pagarlas, pero no sé. Sería fake si te lo aseguro. Pero dicen que hay grandes rumores de que sí. España llega tarde, pero siento bien. Mire, llegaste a la hora correcta, María José. Germán Vicente, es que dice, hola, ¿qué hay después del anillo de hielo en la Antártida? Saludos desde Colombia. Mi hermano, no está comprobado. El problema es eso, es como pensar en la Tierra plana. No hay una comprobación de que esté hecha. Se ha visto satélites desde la Tierra y no hay ningún anillo de hielo. Perdón, lo que se ve, los que creen que es fake, lo que nos muestra la NASA, está mal, están equivocados. Realmente se ve desde arriba cómo es el planeta, que es redondo, no es plano, y no hay una masa de hielo rodeando a nuestros continentes, y hay más continentes después. Es fake. Te voy a decir simplemente por qué. Todo en el universo y aquí en esta Tierra, la perfección de si hablamos de geometría y geometría sagrada, la más perfecta geometría que hay es esférica. Así como mi globito que ven de este lado de vidrio, me dice como esfera, es redondo. Todo es en espiral y en fractales. Todo gira y tiene movimiento. No hay nada plano en la naturaleza. Observen, nada más observen por qué las frutas son esféricas, o muchas de ellas, en tercera dimensión, no planas en primera dimensión. Nada en el universo es de primera dimensión, en nuestro universo. Vale. Por lógica, entonces, también no existe una Tierra plana y no existe un anillo rodeando Pero ese es mi punto de vista, es mi postura, a lo mejor estoy mal, y cuando nos manden el documental de 8 horas, posiblemente venga ahí. Ya veremos quién tiene la razón en ese caso. Y no se trata de querer tener la razón, simplemente me voy con la lógica y la observación, así como los chinos. O dime, Germán, ¿quién ha ido y atravesado y traído fotos de esto? Muchas son fake. Ojo, ahora con la inteligencia artificial no va a faltar el que, miren, yo lo tengo, mandé mi dron, ya tomé y sí es cierto. No, no caigan en eso. Ya nos dirán la verdad, ¿vale? Pero tanto no hay que preocuparse por eso. ¿Qué importa? ¿A qué nos ayuda a crecer si la Tierra es plana, redonda o tiene un margen de hielo alrededor? ¿Qué importa? Lo importante es lo que hay dentro de ti. Nada más, ¿vale? Alex Yasmín Torres, tengo mi corbata dorada y si me has seguido, hermanita, y sabes de qué me refiero, no puedo contestar a tu pregunta. Vamos a ver otra cosa, familia. La verdad es que yo quería hablarles de más cosas, de tanta injusticia que hay. Bueno, no mal vibrando ni mal viajando. Ya me voy a ir para abajo. La verdad es que arriba se están poniendo muy intensos con las preguntas de lo mismo. De verdad que vale más la pena el amor a los animalitos, a nosotros, a nuestro alrededor, estar bien con todos. Eso es mucho más hermoso. Vale.
Mundo curioso, no interesa. El colapso financiero tiene que pasar cuando tenga que llegar. No hay, ni antes ni después, ¿eh? Ay, perdón. Ok. Bueno, ojo, también comentarios o preguntas que la verdad bajen la vibración, no las voy a tomar en cuenta, familia. Discúlpenme, pero no. Ok. Nubia Rodríguez, el que ríe al último ríe mejor, hermanita. ¿Qué importa que se rían de ti? ¿No? Entonces, creo que no hay por qué, no te preocupes. Y no les cuentes, si se ríen de ti, nada más déjales la semilla. Yo les platiqué eso, si me quieren creer que bueno, si no me quieren creer que bueno. Al final, el que ríe al último ríe mejor. Ya te darán la razón y es obvio que vas a ganar. Vale. Y van a acabar diciéndote, oh, tenías razón. Ok. Ok, hablando de dimensiones, dice el hermanita anónima, dice, la cuarta dimensión sería tiempo y la quinta dimensión el despertar mental y su capacidad de trasladarse mentalmente, no. Hasta donde se sabe, mira, la cuarta dimensión es una teoría que nos... Teoría, ojo, es teoría. Nadie, por favor, dejen de ver canales que Jesús viene de la 12ª dimensión. ¿Quién carajos asegura eso? No. Que existen más dimensiones, quizás sí, quizás no, ¿qué importa? Ahora, la teoría de la cuarta dimensión es que habla que el tiempo pasado, presente y futuro conviven en el mismo lugar, al mismo tiempo. No es mental. Quinta dimensión no es mental, para nada. Es espiritual, pero también es una teoría. Vale. No podemos asegurar nada por acá. Mentalmente y vivencial a lugares remotos que podemos viajar, no. Mira, hay un video por ahí que me chuté que dice que cuando llegue la quinta dimensión vamos a poder tener un montón de cosas tecnológicas y todas utilizando la quinta dimensión. Yo lo veo totalmente fake. Está muy bonito, con mucha inteligencia artificial, hay videos muy bonitos, pero la verdad, creo que nos chutamos el mismo video. Y la verdad es que es bonito nada más suponer, pero no hay nada que nos diga qué es. Y sí, eso sí les puedo asegurar. Todos los que han canalizado cuestiones de la quinta dimensión nos dicen, no hay cómo explicarlo. De lo hermoso y difícil que es. Tanta paz y tanto amor. No hay modo de decirlo. No hay modo de explicar qué es. Es mucho más allá de lo que nos han contado y de lo que nos hemos imaginado estar en quinta dimensión. Les digo algo. Lo único que yo les puedo decir es que se parece mucho a lo que vive uno con las plantas sagradas. Sobre todo con la abuelita sagrada. Y con la de la ceremonia que tomé hace 8 días. Yo pensé que no había nada más fuerte que la abuela. Se puede comparar mucho. Estos maravillosos seres micelios, que tienen sus micelios de la fungi vida, de la vida fungi, que no puedo decir el nombre, denominados derrumbes. Yo creo que es lo más parecido a la abuelita. Hay diferencias, es diferente medicina, te cura muchas otras cosas. Les digo algo, la abuela que nos lo compartió me dijo, Alex, no vayas a tomar tu medicamento de la presión arterial por lo menos en 8 días. Chécate tu presión cómo va. Es posible que se te haya curado. Te voy a hacer algo aquí. También ella me ayudó a curar una parte emocional que no había visto. Por allá trabajamos, pero bueno, muy bonito y le agradezco mucho que me haya hecho verla. Y ¿qué creen? Llevo toda la semana checándome en diferentes horarios, sobre todo donde más normal es que uno la tenga alta, que es en las tarde-noche, y mi presión arterial ha estado perfectamente bien. Ojo, creo que es una sanada, estamos hablando de una sanadora tremenda. Y la medicina de estos Teonanácatl son hermosos, definitivamente, preciosos. No tenía yo permiso de la abuelita sagrada de tomarlos hasta que llegara su momento, y llegó. Pero bueno, estoy hablando de hace unos 7 años, 7, 8 años que yo le pedí permiso y me dijo que no. Otra vez. Ay, ya nomás fue una... Es que la luz está yéndose, pero mal plan. Están habiendo altibajos y bueno. Pero creo que si ando por acá, ¿verdad? Sí me oyen, sí me ven. Según yo sí. Palomita Vázquez dice, hola Alex, arriba te comentaba, gracias que me volviste a comentar aquí, Palomita. Te comentaba que he estado recibiendo muy pocos mensajes y la mayoría solo palabras, pero ayer me llegó esto. Están llamando a los trabajadores de la luz. ¿A ti te ha llegado algo? Sí, Palomita. Sí, tuve. De hecho, lo que le estaba contando ahorita, que cuando estaba ahí trabajando yo con estos hermanitos, estos maravillosos santos niños de Rombes, pregunté algo
Y dije, ¿ya viene esto? Y me dijeron, ¿tú qué crees? ¿Tú qué sientes? Digo, yo siento que sí. Entonces estás en lo correcto. No me dijeron, nuevamente no dan fechas. A nadie creo que Palomita puedes desmentirme. Quien hemos preguntado fechas no nos han dado ni una. A nadie le han dado una fecha. Nos han dado tentativas de que tal tiempo, pero no nos han dado una fecha exacta. Sí, Palomita, efectivamente, contestándote más exactamente, sí, efectivamente, sí hay llamados a los trabajadores de la luz a hacer más que nunca, estarse unidos y visualizar, intencionar y emocionalizar ya un mundo libre, un mundo lleno de abundancia, lleno de tecnología hermosa, lleno de maravillas y de amor. Eso es el llamado que se ha estado, o lo que yo he recibido, Palomita. Pero sí, gracias por compartir. No, mundo curioso, no. Ojo, no, nuevamente, XRP, aunque esté respaldado en oro, no va a ser la moneda mundial. Va a ser un modo de transferencia de moneda, más no a ser la moneda, porque ahí están luego diciendo, es que en el programa de Alex dijeron que invertamos sin XRP. No, yo nunca les he sugerido que inviertan en nada. A nadie le digo que invierta en nada. ¿Sale? Yo no recomiendo invertirle a nadie en nada. ¿Sale? Entonces, quien los invite a invertir en criptomonedas, perdónenme, pero le están viendo la cara. Incluso aunque esté respaldada en oro, no va a ser necesario. Les voy a poner esto. ¿Qué nos ha llevado al traste como humanidad? ¿Quiénes tienen el dominio? Los que han acumulado oro y acumulado y acumulado. Eso es una visión de tercera dimensión, de egoísmo para yo tener más que tú. ¿Vamos a seguir con lo mismo si vienen estos cambios? Voy a comprar un montón de XRP porque se van a revaluar en oro. No, estás haciendo lo mismo. Estás queriendo tener más que los demás y no se trata de eso. Si la alianza sabe perfectamente que tú estás acumulando para tener más que los demás, te las van a quitar, las van a disolver y no te van a dar ni Gesara, ni Nesara, ni nada. Muy bien, mundo curioso, quedó claro. Y para todos, no es para ti nada más. Eso es pensamiento 3D. Ojo, va a ser únicamente para transacciones, para comunicarse con el QFS y directamente hacer transacciones todavía cuando el dinero sea fiat. Después ya no va a servir de nada el XRP, porque tu dinero va a ser directamente procesado por el QFS, hasta donde se sabe. Pero en lo que entra totalmente el QFS, el sistema de transmisión, el sistema cuántico financiero, se va a utilizar mientras estos blockchain de cadenas que trabajan con criptomonedas. XRP Ripple es de lo más rápido que hay y más económico, y va a ser respaldado por oro. Pero no quiere decir que tiene oro y que tú te lo puedes quedar. No, eso es acumulación. Entiende, bajas un dinero o tienes dinero, lo subes a tu wallet. Va a ser, obviamente el dinero que tengas va a estar respaldado en oro porque vas a comprar Ripple, pero te va a servir únicamente para enviar y hacer transferencias en segundos, sin que atraviese por bancos, sin que atraviese por MoneyGram, sin que atraviese por Western Union, y no te van a cobrar más que una muy pequeñita comisión. Quien sabe utilizar Ripple XRP sabe perfectamente lo que estoy diciendo. Son comisiones extremadamente bajas, de 1 centavo, 2 centavos, 10 centavos, depende de la cantidad, pero es extremadamente baja. Esa es precisamente, no va a ser la moneda mundial siguiente. En todo caso, yo te podré decir que más lógico, la moneda de oro de los BRICS, esa es oro físico, que lo puedes tener en las manos. Esas van a ser las monedas de los BRICS. Y si lo hacen digital también, porque va a estar respaldada por oro. En todo caso, yo le voy más a que esa sería la moneda mundial. Ok. No, Prodigital Life. Lo que escuches de Wolverine es buena persona, pero no, definitivamente no le creas ya muchas cosas, sinceramente. Yo ya estoy dejando de creerle. No es mala persona, pero yo ya no le estoy creyendo. Y no había ninguna ballena allí en ese avión que se cayó en Brasil. Vaya, vale. En todo caso, los oscuros ya saben que aunque mataran esas personas que tienen muchas divisas, no podrán intercambiarlos. ¿Vale? Y si no, alguien más lo va a hacer. Ok. Siempre he querido preguntarle. Ay, se me fue. Ok.
Antonio Hermida dice, hola Alex, siempre he querido preguntarte sobre Jesús Sananda y sus 9 cartas. También sobre que hay canales que nos habla directamente Jesús Sananda y San Miguel Arcángel, nuestros maestros ascendidos. Mira Antonio, yo he recibido muy poquitos mensajes de él, con una instrucción muy hermosa y ha sido sobre todo para mi propio proceso evolutivo, tanto con la abuelita sagrada como en mi día a día. He recibido algunos mensajes o canalizaciones de él. De que él escribió 9 cartas, no, mi hermano. Lo único que escribió, o lo que se sabe que escribió, fue un pececito en la arena. Y muchos cristianos evangélicos y cristianos lo agarraron como logotipo de su iglesia, que dice que era pescador de hombres. No es cierto. ¿Saben qué significa? Dio a entender que estaban en la era de Piscis. Pero lo único que escribió, no escribió 9 cartas, mi hermano. Hay un libro por ahí, no me acuerdo de Marcinagro, no me acuerdo de quién es el libro de las 9 cartas. Tendría que leerlo, mi hermano, pero hasta donde yo sé, directamente de puño y letra del Maestro Jesús, no lo son. De que hay canalizaciones, sí hay canalización. A mí me ha tocado directamente hablar con él. Me van a creer loco, ¿no? Me vale un cacahuate. El que me quiera creer que bueno, que no, ni modo. Y saben que es puro amor, pura energía, pura vida, una vibración tan alta que tan solo estar en su presencia y verlo te hace llorar, de alegría, de emoción, de amor, de verdad. Entonces, todo lo demás, pues no sabría decirte. Si incluso esas canalizaciones sean reales, o si esas 9 cartas sean reales. Vale. Ok, dice Héctor Gómez, hermano, el Excelor está a 2510. Ojalá y siga subiendo y se establezca un rato allí, porque quiere decir que vamos bien. Sí, Sergio Oscar, Gayatri Mantra es de los más poderosos y más bonitos, efectivamente. Yo lo llego a cantar en ceremonia con la abuelita sagrada y es mucha energía la que se mueve. Hay mantras que mueven más de energías dependiendo, por decir, hay uno muy poderoso que yo canto que de verdad mueve muy, pero muy fuerte. Sí, o será la forma en como la rezo, como se reza ese mantra en la ceremonia. Asato Maa. Y por ahí lo tengo grabado, tanto aquí en estudio, lo tengo como en vivo, en ceremonia. Las 2 versiones de Asato Maa Mantra. Hijo, no sabes. Asato Maa Mantra habla de pedir que salgas de la oscuridad hacia la luz. Que de arriba te iluminen para salir de la ignorancia a la sabiduría. Que ayude a salirte de la muerte hacia la eternidad. Más o menos así reza el mantra, pero de un modo muy fuerte. Yo diría que la verdad Gayatri Mantra mueve mucho y es fuerte, pero esa toma, mi respeto, será que yo vibro más con eso. Pero bueno, Gayatri Mantra es muy general para todo, pero funciona muy bien y muy bonito, efectivamente. ¿Eleva la vibración? Sí, eleva muy bonito la vibración. Gracias, Sergio, por compartirlo. Cómo no, María Terán. Sí, yo tenía uno, de hecho, aquí como en el altar de aquí en la casa tenía un San Pedrito. No son mayores los efectos, hermanita. No son mayores. Dicho por chamanes de allá de Cusco y del Amazonas, saben que el San Pedro trabaja más ligerito, mucho más ligerito que la abuelita, pero es una planta maravillosa y tiene sus propias medicinas. Lo más comparable, mi hermanita, es al jicuri, al venado azul de acá de México. No quiero decir el nombre porque está penado, pero bueno, y me vayan a boletinar o desmonetizar el canal para que quieres, ¿no? Ya saben, es un cactus acá de México, chiquito. El San Pedro es largo, es más bien como un órgano, pero sí, así se le llama a unos cactus, un cactus largo. Ok, es que quedó en 2 partes tu comentario. Pero bueno, te contesto a Meta que más fuerte no, definitivamente no es. Más fuerte que la abuela. Es más, no hay planta sagrada más fuerte que la abuela. En cuanto a amorosa. E incluso el que probé hace 8 días, sí es fuerte, es muy bonito. Trabaja de otros modos, pero muy lindo. Pero aún así yo diría que todavía es más fuerte la abuelita sagrada. Quizá llegue a ser tan fuerte como ella, pero de otros modos. Okay. Cada planta es maravillosa, de verdad. Cada planta sagrada que trabaja uno es maravillosa. Cuando lo haces con intención, con amor y con ganas de sanar. Efectivamente. Y por cierto, pues ya diciéndoles de todo este asunto, la siguiente ceremonia que tenemos, todavía hay lugares para el 7 de septiembre. Quedan pocos lugares ya vamos 2/3 partes del cupo ya está lleno. Y quien vaya a usted pensando si voy, no voy, decídase pronto porque se va a llenar. Vale. Y también hay lugares para la ceremonia de sanación vía Zoom que da su servidor.
Domingo 25 de agosto a las 12 del día, horario Ciudad de México. Hay lugares todavía. Vale. Quien le interese, pues mis redes sociales están ahí abajo. Ya avisamos, ya casi para terminar con estos, con los anuncios parroquiales. Dice Sol, pregunta, ¿qué piensas de quienes dicen que las medveds están solo en las naves y accederán solo quienes asciendan según su contrato álmico? No, hermanita, van a estar en la Tierra. Si están, algunas se cree que inicialmente estaban en la Base Espacial Internacional, en el ISS, y nada más tienen acceso a los oscuros. Aquí sí van a poder utilizarlas todas las personas. Nada de que su contrato álmico y que ese no. Aunque sean criminales, van a poder usarlas. De verdad. El problema está en que, en base a su vibración, es el nivel de respuesta de curación que van a obtener. O sea que si vibran bajo, posiblemente su sanación sea baja. O nula. ¿Vale? Ok. Vamos a bajar. Ay, carajo, estos brincos de luz, pero bueno. Erika Loye dice, perdón. Perdón. Ay, permiso, familia. Dice Erika Loye, hermano, los que estamos más despiertos que los que nos rodean, estamos trabajando más en el mundo astral, a nivel energético. Llevo varias semanas que despierto como si hubiera corrido un maratón. Perdón, familia. Puede que sí, hermanita. Puede que no. Alguien despierto comienza a despertar a la cuarta dimensión cuando empieza a cuestionarse todo. Ojo, estamos abriendo de tercera a cuarta dimensión, que es mental. Esa sí es mental. No energética. Energética ya les dije, no, que es tiempo y espada. Tiempo combinado con todo, presente, pasado y futuro. Pero bueno, emocional o vibracional, la cuarta dimensión nos hace darnos cuenta de todo, cuestionarnos todo, darnos cuenta que nos tienen engañados, sometidos. Eso es despertar a cuarta dimensión. Hermanita, solamente que estés despierta en quinta dimensión podrías trabajar en algo así. Sí hay gente que nos llegamos a despertar cansados porque hay chamba que hacer, y nada más que te digo, alguien que a veces, no es todo el tiempo, pero alguien que asegura que todo el tiempo está trabajando en quinta dimensión, en los sueños y todo, creo que le hace falta despertar, pero de su ego, hermanita. No podemos asegurar que uno esté despierto en quinta dimensión, porque serías cuasi Buda o cuasi Cristo. Vale. Entonces, por ahí, hermanita, no venimos a salvar a nadie, Erika. Sálvate tú. Arregla tus asuntos. Y con eso, con esa vibración, podemos ayudar a los demás. No venimos a sanar a nadie. Venimos a sanarnos a nosotros mismos. ¿Vale? Sergio Yoshida, ya lo dije, hermanito, ya platiqué un poquito de Carles Torá. Pues son cuates y están cortados por la misma tijera. La verdad es que ya lo dije allá arriba. Ahí echa el ojito al video más arribita y te vas a dar cuenta de qué es lo que se estaba diciendo. Ok. Parte de todo este cambio, dice Mundo Curioso, dice, o sea que los BRICS hacen parte de todo este cambio. Sí y no. Son una parte de la alianza terrestre. Mundo Curioso. Hay 3 alianzas. La alianza galáctica, la alianza de este mundo y la alianza del, ¿cómo se llama? Intraterrena. Los BRICS forman parte de la alianza de aquí, de la superficie terrestre. Y no hace falta que entren los BRICS para que entren todos estos cambios. ¿Van a ayudar mucho? Sí, muchísimo. Muchísimo. Vale. Vamos a ver, dice... no puedo contestar tu pregunta, Germán. Discúlpame, pero por respeto a lo que yo he dicho, voy a tener que quitarla. Vale. Dice Palomita Vázquez, pensé que el tepescohuite no era planta sagrada. Sí, sí lo es. Pero la primera vez que lo tomé me sentí muy conectada con el espíritu de la tierra. Extraño, porque pensé que la plantita no abría el tercer ojo. No, Palomita de hecho es muy, muy parecida a la abuelita. Tienen una función, químicamente tienen la misma función. ¿Vale? Se puede decir que el tepescohuite, o le llaman hay una... le llaman en Brasil, hay una parte que le llaman viño da Jurema. O vino de Jurema. La Jurema es como se le conoce al tepescohuite allá.
y lo toman del modo también, lo hacen un tecito, como la abuelita sagrada, hacen su ritual. De hecho es toda una religión, la religión del vino de Ayureima. Son chamanes que también saben curar, y efectivamente también abre el tercer ojo. ¿Vale? Dicen que sí es amorosa, pero no tanto como la abuelita ayahuasca, y que funciona muy, pero muy bien. Pero bueno, cada planta, como les digo, hace diferentes cosas. ¿Ok? Ok, Gloria Giraldo. Buenas tardes. Mi pregunta es, cuando ya no tengamos dinero físico, ¿cómo se hace con la gente adulta que no tienen conocimiento de manejo de las tecnologías? Glorita, pero entonces ya no va a haber adultos mayores que no sepan. Nuevamente es probable que se quiten algunos años, vuelva su inteligencia, o no se quiten años, simplemente queden curados o haciendo más joven su cerebro para que puedan entender perfectamente bien y utilizarlas. Y va a haber gente de la alianza que les va a enseñar cómo utilizar estas tecnologías. No te preocupes. Como les decía hace rato, en el Amazonas, por decir, ¿a quién le interesa? Gente nativos, ya qué les importa estos cambios. ¿Qué les importa que haya dinero, no? ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que no necesitamos dinero, realmente. Y vamos a estar un rato bien y después, adiós dinero. Y vamos a seguir mejor, ¿vale? Ay, estos se compran y se venden. Pero bueno, ya me voy casi, familia. Pero bueno, vamos a conversar un poquito más por acá y luego ya. Una feliz tarde desde Colombia, paz inmerencial, dice Harold Enrique. Dice, cuando empiece a cesar el sufrimiento humano terminará. Hablo de enfermedades, hambre, guerras. Es probable, Harold, por todo lo que les he estado subiendo. Ya vamos en el 6º video de 19, donde les estoy hablando de cada una específicamente de cada ley, o vamos a llamarle cada bendición que viene para la humanidad. Y si las leen las 19, de verdad que sí, yo te podría decir que sí. No inmediatamente en cuanto entre, pero estamos hablando de que ya entran las medbeds, que ya entran las otras tecnologías, y anuladas las guerras, porque es parte de los acuerdos que va a firmar primero Estados Unidos, que son los grandes guerrilleros, los que han provocado las de 200 guerras, han participado en 180, o han iniciado 180 guerras. Firman un compromiso de no más guerras y de dejar el mundo en paz, dejar de joder al mundo. Las élites, no los Estados Unidos, las élites oscuras que están enfrascadas ahí. Decían que Israel iba al último, que era la cabeza. Yo creo que esta serpiente tiene varias cabezas. Una cabeza estaba en Italia, otra cabeza está en Israel y otra cabeza está en los Estados Unidos. Quién sabe cuántas cabezas tenga esta serpiente, pero al menos yo llevo contadas 3. Cuando se decapiten las 3 cabezas de esa serpiente, vamos a tener ese descanso y esa paz para el ser humano. Bien, familia linda, pues ya me retiro con todo el corazón. Me gustó mucho estar con ustedes, hablando un poquito de todo. Pues creo que vamos a hacerlo por ahí más seguido, ¿no? Podemos platicar de varios temas bonitos. Podemos incluir, por favor, ¿qué les parece si hablamos de reencarnación? Hablamos de plantita sagrada, de visiones, de vivencias, de sanaciones. Eso estaría más padre, ¿no? Ya dentro de poco de todo mundo no va a quedar otra más que ese tema en el canal. Bien, familia linda, pues con todo respeto, leo los demás que ya no pude, me quedé en el de Harold Barquero. Ok, hasta ahí me quedé. Luego voy a contestar y a leer todos sus demás, ya soy un aguacero. Todos los demás comentarios y preguntas. Y si no, háganmelas por el canal de Telegram. Por ahí podemos seguir contestando las preguntas, ¿vale? Muchas gracias, familia linda, con todo el corazón me despido, deseándoles de verdad un excelente fin de semana y que haya mucha paz, amor y luz en su corazón. Que todos los seres en este mundo sean felices. Que todos los seres en este mundo tengan paz, alimento, comida y abundancia. Ajo. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias, familia linda. Nos vemos pronto. Ajo.